Quiero hoy dar un poco de seguimiento a la primera conferencia del Congreso y lo voy a ampliar un poco más, pero también ubicarnos en relación al orden que el Señor quiere para cada una de nuestras vidas. Porque Él quiere cada vez que seamos perfeccionados y que lleguemos hasta alcanzar la madurez y el nivel espiritual que Él desea para nuestras vidas. Quiero hablar hoy una parte sobre el Evangelio de Juan y especialmente escoger el versículo de Juan 14:6, un versículo conocido por todos, pero dice así: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Vuelvo a leerlo. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Lo quiero leer ya un poquito más con más especificación. Jesús le dijo: yo soy el camino, y yo soy la verdad, y yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Cuando leemos los evangelios, me llama mucho la atención cómo cada evangelio presenta a Jesucristo de una manera especial. Voy a decir así, casi nunca me gusta hablar de cómo lo presentan los teólogos cada evangelio o los institutos bíblicos, pero quiero mostrarlo. Por ejemplo, nos enseñan de que Mateo presenta a Jesús como rey. Lucas o Marcos presenta a Jesús como el siervo. Y Lucas presenta la humanidad de Jesús y Juan presenta la divinidad de Jesús. La verdad es que el evangelio de Juan es un evangelio muy precioso y un poco diferente a los tres evangelios anteriores. Por ejemplo, Juan nos presenta muy pocos milagros que presentan en los otros evangelios. No es que nos los presente, sino no es tanto de detallarnos esos milagros que Jesús estuvo haciendo como nos lo presenta en Mateo o Lucas, que es uno que nos presenta muchos milagros, y Marcos también. Pero también Juan no nos habla de parábolas, no porque no existan, sino el sentido del evangelio de Juan es revelarnos a Jesucristo, su persona y sus obras. Eso es lo que me llama la atención en relación a Juan. ¿Por qué Juan es un poco diferente? Hablo del evangelio. ¿Por qué es un poco diferente a los demás? Aunque siempre resulta siendo como le conocemos como evangelios. Está Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero sin embargo viene Juan y nos presenta una experiencia total y, como dije, una revelación muy especial en la vida de Jesucristo. Veo, por ejemplo, en Juan que está dividido en dos partes principales. Algunos los presentan como 4, 5, 8 partes, pero yo quiero hablar de dos partes principales. Veo que del capítulo 1 al capítulo 13 nos está presentando los 3 años y medio de ministerio de Jesucristo. O sea, una expresión pública. Y por eso es que vemos acciones públicas de Jesucristo, pero a partir del capítulo 14 al final nos está hablando ya no de los 3 años y medio, sino de los 3 días y medio, voy a decir así, finales, o sea, antes de la muerte de Jesucristo, pero esta ya no es una relación pública, sino es una relación más cercana con sus discípulos.
voy a decir así, una relación más íntima con sus discípulos, porque les está hablando sobre cosas de cómo deben actuar, cómo deben de ser y cómo deben de vivir, pero ya más específico. Ya no como una acción pública, sino como una acción trabajando de lleno y preparando a sus discípulos, porque ya era un tiempo final en el sentido antes de su muerte, no que ahí se terminara todo, sino preparándolos para la nueva etapa que ellos iban a vivir. Pero es a partir del capítulo 14 hacia adelante. Pero como dije, del 1 al 13 nos expresa una vida pública y nos expresa cómo Él se manifestó, pero también me gusta mucho esa relación de Juan con el origen. Si usted ve en Génesis capítulo 1, comienza como: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero dice en el principio. Y Juan comienza: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. O sea, no sé, y está hablando de la persona de Jesucristo. La relación que hace Juan con el origen nos lleva hacia el origen, hacia donde todo debe girar y debe ser el centro de nuestra vida. Por eso me gusta Mateo, me gusta Marcos, me gusta los evangelios, por supuesto, me gusta Lucas, pero Juan, su atención es directamente hacia la persona de Jesucristo, y por eso es que me llama mucho la atención, porque desde el principio comienza hablando de Jesucristo como el verbo, y el verbo hecho carne, y dice que habitó entre nosotros, y luego dice que Él es la razón de todas las cosas y que por Él fueron hechas, así como habla Colosenses, por Él fueron hechas también todas las cosas. ¿Qué ubicación presenta el apóstol Juan en relación a Jesucristo, y nos ubica a una vida de expresión, a una vida de claridad y a una vida de realidad en Cristo Jesús? Pero al ver el contexto, ¿por qué Jesucristo habla aquí de que yo soy y presenta a Jesús como un yo soy? Si usted ve en Juan, presenta que yo soy el agua de vida, yo soy el pastor, yo soy la vid, yo soy habla del pan de vida y nos presenta en varias cosas el yo soy de Jesús, el presente, el eterno presente, el que se manifiesta, el que es la razón de todas las cosas. Qué precioso entonces, cómo es que así como cuando el Padre le presentó a Moisés allá en el monte y Moisés estaba preocupado: ¿cómo me voy a presentar ante los demás? ¿Qué les voy a decir? ¿Quién me ha enviado? Diles que el yo soy te ha enviado. Pero ahora Juan resalta en la vida de Jesús el yo soy. Como dije ya, el pan de vida, el agua, yo soy el pastor, yo soy la vid verdadera, y así nos habla muchas cosas de Jesucristo como el yo soy, y nos presenta esa realidad que la iglesia debe vivir y conocer al punto de que pueda expresarse en el nivel, en la dimensión de esa realidad de Jesucristo en nuestra vida y de la realidad de un Jesucristo que se manifiesta constantemente en nuestras vidas. Pero también en el contexto que Jesucristo utiliza este término, yo soy el camino, la verdad y la vida, estaba debido a que Él expresa que pronto iba a partir. Pero viene Tomás, uno de los apóstoles, no era cualquier persona, no era una persona común y corriente, y la Escritura dice que vino y le dice:
pero no conocemos el camino, lo estoy parafraseando. No sabemos cuál es el camino. Imagínense 3 años y medio de estar con ellos, de estarles enseñando sobre el reino de Dios y de estarlos guiando hacia una relación perfecta y correcta con Dios, y de estar viviendo con ellos, comiendo con ellos, y en muchas veces que les tocaba en el camino quedarse porque tenían que caminar y quedarse en alguna parte. Sin embargo, viene este apóstol, que también era discípulo, pero viene y lo que notamos es que, como decimos en buen chapín, y lo voy a usar, no había agarrado la onda, no había agarrado la esencia, la revelación que Jesucristo les estaba hablando durante 3 años y medio. Sí predicaba sobre el reino de Dios, sí era usado como milagros, sí era usado en cualquier otra relación, pero un discípulo y un apóstol que no había entendido la revelación que Jesucristo estaba dando a nivel personal. Y esto me preocupa y me llama la atención, pero también me dice que no por ser apóstol significa que estemos en la claridad de un entendimiento de lo que Jesucristo es. O que seamos pastor, eso no significa que tengamos una claridad de lo que Él es, o que seamos profetas o evangelistas o maestros. Aquí nos demuestra de alguien que vivió y permaneció con Jesucristo y lo oyó a Él directamente, y podíamos seguir expresando más. Sin embargo, todavía no había entendido lo que Jesucristo estaba revelando y revelándose Él mismo en cada acción, en cada mensaje, en cada tiempo de comunión y convivencia. ¿Y cuántas personas y cuántos ministros hoy en día están en esta condición de que todavía, aunque hablan del diseño y aunque hablan del propósito y aunque hablan de lo que el Señor quiere y de los planes y de todo, y podemos predicar muy bonito acerca de eso, pero sin un entendimiento claro de lo que Él es? Muéstranos el camino, porque no sabemos cuál es el camino. Qué vergonzoso que después de 3 años y medio todavía anduviera con un entendimiento muy diferente. Voy a decir algo que, por cierto, puedo ver. Jesús se presenta como el camino y les está hablando del camino, pero vemos a un apóstol totalmente viendo las cosas diferentes, andando con Él, caminando con Él. Voy a decir algo, en otras palabras, andaban en un carril auxiliar. Lo voy a explicar de esta manera, y sé que en casi todos los países hay eso. Está en la calle principal, pero está un carril auxiliar. Aquí, por ejemplo, tenemos, y una de las avenidas las calles muy conocidas es la Reforma, la avenida Reforma. Tiene sus carriles, tiene su camino, pero a la par o cercano a él hay un carril auxiliar de cada lado. Y si usted ve, eso no es caminar en el camino, valga la redundancia, sino eso es pura religiosidad, imitando, hablando del diseño y del propósito, pero no estamos en el camino. Estamos caminando en un carril auxiliar. Lo explico de esta manera. Viene el Señor y ve al ciego y le dice, ¿quieres ser sano? Y él dice que sí. ¿Quieres recibir la vista? Sí. Pero dice que andaba junto
al camino en un carril auxiliar. Y viene el Señor y lo llama y le dice, ven. O sea, lo sacó del carril auxiliar y que él entrara al camino. ¿Y cuántos ministros o discípulos andamos de esa manera en carriles auxiliares? Sí, hablando del diseño, hablando del propósito, hablando del plan, hablando de lo que Dios es, pero si nos damos cuenta, seguimos haciendo lo que nosotros pensamos o en la forma en que nosotros pensamos que se debe hacer. Por ejemplo, en estos días de congreso, un pastor viene y no sé ni cómo fue que le lancé la pregunta, mira, ¿y cómo estás con el discipulado y el adiestramiento? Pues discipulado tengo, pero adiestramiento no. ¿Y por qué? Que fíjese que como no sé cómo trabajar, que los que están ahora más los que vienen y más los que lleguen después, no sé cómo acomodarlos y por eso no tengo adiestramiento. Y le dije, con eso, solo por eso estás evitando y no estás teniendo el adiestramiento. Mira todo lo que estás perdiendo y te estás evitando de tener un liderazgo, no solo en el diseño, sino un liderazgo productivo. Con razón le dije, ¿qué es? Y lo llevé a que analizara y que se viera a sí mismo y que viera el liderazgo que tiene. Y le dije, tienes un liderazgo que responda a lo que el Señor dice que debe ser el que es discípulo y especialmente un cercano al pastor. Y me dijo, no. Pero por una cosa tan trivial, por una cosa tan que él puede entenderlo a la luz de lo que el Señor está haciendo, y no solo necesario de preguntar, sino de ver cómo lo hizo Jesús. Y por ejemplo le digo, Jesús dice que llamó a 12, pero no llamó a los 12 juntos el mismo día. Un día llamó, por ejemplo, a 2, otro día llamó a 3, otro día llamó a 1 y otro día así hasta que completó los 12. Pero no a este le dijo, bueno, tú como veniste el primer día, ahora el que llega el segundo día va a estar en kinder. Pero el que llamé el tercer día va a estar en prekinder. No, a todos los integró y empezó a funcionar. Y me dice, así tan sencillo. Sí, le digo, pues sí, así es. ¿Cuántas veces? Y según él que está metido en el diseño, según el que está metido en el propósito, según el que está metido en el plan del Señor. Y le dije, no hombre, estás andando en carriles auxiliares. Y estás fuera de lo que el Señor quiere, y a eso quiero hablar. Y expuse este ejemplo para que veamos cuántos, en vez de andar en el camino, estamos andando en carriles auxiliares. Y luego voy a seguir ampliando sobre esto de andar en un carril auxiliar, pero no en el camino. Veamos entonces que Jesús dijo, yo soy el camino. Y cuando nos está hablando del camino, nos está hablando de dirección. Vamos a ver algunos versículos, por ejemplo, y veamos algunos versículos. Y por ejemplo, mire lo que hizo el Señor con Moisés. Dice en el Salmo 103 y versículo 7, ¿qué hizo el Señor con Moisés? Salmo 103 y versículo 7, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Otra vez, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Pero si leemos también en la PDT, para que podamos comprenderlo también mejor, ¿a qué se refiere que sus caminos les enseñó? Y dice ahí en la PDT, Dios dio sus enseñanzas a Moisés y le mostró a la gente de Israel las maravillas que él puede hacer. Ahora, aquí habla entonces de que el camino lo presenta como las enseñanzas.
como la muestra del diseño, del propósito, del plan del Señor. O sea, le está revelando la verdad que Él quiere que viva. Dice, tu palabra es la verdad. Entonces le está enseñando que el camino es vivir en la verdad de Él. Ahora, veamos aquí en esta otra versión, en la NTV, y dice, en la nueva traducción viviente, dio a conocer su carácter a Moisés y sus obras al pueblo de Israel. Mire, ¿qué significa entonces el revelar su camino, su carácter? Pero luego también aquí en la TLA, ¿qué significa entonces que está revelando sus caminos? A Moisés y a los israelitas les dio a conocer sus planes. ¡Qué hermoso! Les dio a conocer sus planes y lo que esperaba de ellos. Ahora, entonces ya entendiendo esto de lo que es el camino, entonces cuando Jesucristo nos dice que Él es el camino, ¿qué nos está diciendo? Que Él se está revelando su carácter, lo que Él es, pero también nos está revelando sus planes, su diseño. Yo soy el diseño, en otras palabras está diciendo Él, yo soy el plan de Dios, yo soy el propósito de Dios. Entonces no es solo el camino como cuando decimos y dijimos en el Congreso el andar con Dios y como Dios anduvo, que así tenemos nosotros que andar. Tiene que ver entonces cuando dice que yo soy el camino, está mostrando que en el mundo van a haber diferentes caminos, pero que Él no es una opción, sino que Él es el único camino. Él no es una opción de todas las que el mundo presenta, sino Él está diciendo, yo soy el camino, el único camino, no solo que nos lleva a Dios, y solo lo vemos desde la perspectiva de salvación. Por eso fue que leímos las diferentes versiones, para que de esa manera veamos que no solo está hablando sobre salvación, sino está hablando sobre vivir, expresar, entender su diseño, sus enseñanzas, sus planes, su propósito, entender lo que Él quiere que nosotros hagamos y que todo, como dice en los versículos anteriores, y todo fue hecho por Él y para Él, y Él fue antes de todas las cosas, que nos está hablando en los versículos anteriores a esta parte que nos presenta que Él es el camino. Entonces, ¿qué nos está mostrando? Que Él es la prioridad, que Él es no una opción, sino que Él es el camino único. Podemos notar que en las diferentes opiniones del mundo, por ejemplo, todas las religiones nos llevan a Dios. Y eso no es cierto, ni la religión nos lleva a Dios. Es Cristo el que nos lleva a Dios y nadie viene al Padre si no es por mí, no por la religión. Por eso es que el ser hijos de Dios no nos lleva a ser religiosos, no nos lleva en ningún momento a predicar tradiciones y cosas que la religión nos pone. Nosotros no somos religiosos, nosotros somos cristianos, hijos de Dios, que revelamos a Cristo y que expresamos a Cristo. Que el mundo nos califica así de las diferentes religiones es otra cosa, pero que nosotros nos veamos así ya es un caso que sí está afectando nuestra relación con Dios y el entender que Él es el camino. Cuando hablo de las otras opciones es porque el mundo nos presenta, por ejemplo, un camino de diversiones en vez de el verdadero evangelio de Jesucristo, y nos presenta un evangelio puramente humanista. Hay, diferentes caminos y diferentes soluciones. La prueba es que cuando tenemos un problema,
¿A quién acudimos primero? A veces acudimos al Señor ya de último y lo vemos como una última opción. Cuando Él, como dije, no se está presentando como una opción, sino se está presentando como el camino, como la solución, como la respuesta, como la guía. Por eso es que no podemos escoger, no tenemos ninguna opción de escoger cosas aparentes, porque eso nos hace vivir y andar en el carril auxiliar. En el carril auxiliar se ve lo que va en la calle oficial o en la carretera oficial y se ve y qué pasa, qué sucede. Pero solo se ve de lejos, a distancia, pero no estamos metidos, no estamos involucrados, no estamos participando, siendo partícipes de la gloria de Dios, sino nada más siguiendo una semejanza, una apariencia, una simulación de lo que es el diseño y de lo que es el plan del Señor. Eso fue lo que el enemigo quiso. Y no solo quiso hacer, sino lo hizo. Pero quiero hablar sobre eso. Por ejemplo, en el caso de Adán y de Eva. Viene la serpiente y le dice, porque vosotros seréis como dioses. Les presentó otra opción. Les presentó otra cosa. En otras palabras, no solo está lo que Dios dice, sino está esto. Y viene Eva y vio eso como una opción y dijo, bueno, pues hay que comerla. La fruta, y por eso es que vamos a tener esa opción de ser, no de lo que creían que debían ser, lo que son, como explicamos en el Congreso, sino de la esperanza que les estaba dando. Una esperanza que era la opción como hace el mundo. Nos presenta diferentes cosas. No, está bien Dios, pero aquí hay otra cosa. Y eso no es reconocer que Cristo es el único camino. Por eso es que encontramos que en la iglesia de Éfeso, el problema era que estaban, de Colosa, estaban confusos, estaban viviendo en lo periférico, estaban viviendo en el carril auxiliar. Y por eso es que le dice, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. O sea, empieza a ubicarlos y empieza a decirles, no hombre, ustedes están... Lo voy a explicar en los términos que estoy utilizando ahora. Ustedes están viviendo en el carril de auxiliar, pero no están viviendo en el camino verdadero. No están siguiendo las enseñanzas, no están siguiendo los planes, no están siguiendo el propósito de Dios como realmente debe ser, sino su expresión es de apariencia, pero no de realidades en la vida en Jesucristo. Y eso nos sucede con todos. A nivel pastoral, por ejemplo, podemos tener un ministerio pastoral, pero siguiendo en el carril auxiliar, pero no en el camino verdadero, para que podamos hacer las cosas como el Señor quiere que nosotros las hagamos. Podemos preguntarle al pastor, ¿está enseñando el discipulado, el adiestramiento? ¿Qué está haciendo? Sí, todos llegan, sí, todos hacen, pero ¿cuánto logro estamos teniendo? ¿Qué resultados estamos teniendo? Por ejemplo, ¿qué perfección está teniendo los discípulos que el Señor nos ha encomendado? ¿Qué crecimiento, qué desarrollo, qué entendimiento de su relación con el Señor? Por ejemplo, vemos y hablemos de un profesional. La profesión está aquí, pero el propósito del Señor está aquí. Cuando es al revés, la profesión tiene que estar encerrada en el propósito y en el plan del Señor. Pero lo mismo la familia está aquí, el propósito está aquí. Por eso es que si tengo tiempo busco al Señor, si tengo tiempo sirvo al Señor, si tengo tiempo voy al tiempo de oración o al tiempo de comunión con los hermanos. Cuando vemos eso, estamos no andando en el camino, sino estamos andando en el carril auxiliar. Pero eso puede suceder con los amigos.
Los amigos son más importantes y mi relación con los amigos que ¿cómo se llama? Que el andar en la voluntad y en el propósito del Señor. Y quiero explicar esto y suena bonito, pero nos está diciendo de alguien que solo quiere caminar en el carril auxiliar. Recuerdo una vez que le pregunté a alguien, y me gusta muchas veces preguntar cosas y que la gente a veces se sorprende de mis preguntas. Y le digo, ¿qué es lo que sientes de diferencia entre el mundo y la iglesia y estar en los cultos y de estar en la comunión con los hermanos? Y me dijo, lo que extraño es el bar. ¿Cómo así? Sí, me dijo, porque ahí nos reuníamos todos y pasábamos tiempo juntos. Y ahí nos divertíamos, nos reíamos, y luego ya cada uno regresaba a su casa relajado. Pero eso es lo que más extraño, me dijo. Yo dije, ¿no extraña la vida en Cristo ahora que tiene algo más glorioso que el mundo? Que tiene la vida en Cristo que el mundo, sino lo que está extrañando es una cosa del mundo. Pero sin embargo, él estaba en la iglesia. Y para ser franco, era uno de los que tocaba un instrumento en el grupo de alabanza. Y sin embargo, él estaba bien, pero extrañando una cosa del mundo. Eso es ir en el carril auxiliar, no teniendo una expresión genuina, y Cristo no era lo principal donde todo girara alrededor de él, sino él solo pensaba en relaciones incluso a nivel de iglesia, que no son malas, que sí deben existir y que sí deben ser buenas y tener buenas relaciones, pero eso era lo que más extrañaba. No era la vida en Cristo, no era el ser testimonio, no era que toda su vida girara alrededor del camino. Igual lo encuentro con un profesional y le digo, mira, ¿y qué es lo que te llama la atención? ¿Cómo es tu relación con el Señor? Bueno, pues sí, pero mi trabajo, y viera que mi profesión casi no me deja el tiempo. Y le digo, entonces es el propósito el que está girando alrededor de tu profesión, cuando no es así, sino es la profesión, la familia, los amigos, el noviazgo, las amistades, el trabajo. Todo debe girar bajo el propósito de Jesucristo. Entonces todo lo que hagas tiene que estar enfocado en Cristo, enfocado en la persona de Cristo, enfocado en su plan y enfocado en el diseño. Si vemos a las personas en el Antiguo Testamento, un Abraham enfocado en Cristo, en Dios, enfocado en su propósito, enfocado en su plan, pero eso no quitó que trabajara. Eso no quitó que fuera próspero, y dice que Abraham era próspero en gran manera. Y muchos piensan que al enfocar toda su profesión y su trabajo en el propósito y en el plan del Señor, que van a dejar de ser prósperos y que van a ser pobres, que van a vivir escasos, cuando lo que nos revela Abraham es que por estar en el propósito del Señor, por estar en el lugar donde el Señor quería, por hacer lo que el Señor decía, su trabajo. Y dice, y varias veces en el Génesis dice que Abraham era rico y próspero en gran manera. Lo mismo vemos con un José. A pesar de las circunstancias difíciles que estuvo padeciendo y que estuvo en la cárcel, que sus hermanos lo despreciaron, que sus hermanos ahí lo estaban afectando, lo criticaban y murmuraban. Sin embargo, dice, y Dios estuvo con él, y todo lo que él hacía, hablando de José, prosperaba.
Entonces, ¿pero por qué? Porque él lo que hacía no era que tuviese el propósito del Señor como un complemento, como una opción, como algo secundario, o que lo que él tenía que hacer era primero lo que él debía hacer y lo que él quería hacer, y el propósito del Señor abajo, sino él estaba siempre poniendo el propósito del Señor, y por eso era bendecido. Allí está la razón por la cual no has visto la bendición y la prosperidad de Dios, porque todo lo que haces está primero y no el propósito del Señor. Y eso es caminar en el carril auxiliar. Estás fuera del propósito del Señor. Déjame decirte esto: si Jesús no es tu camino, no llegarás al cielo. Tu destino no es el cielo. Porque si estás buscando otros caminos y todas las opciones y que el mundo te presenta con la apariencia que te lleva al cielo, es totalmente mentira y totalmente falsedad. Y vuelvo a repetir, si Jesús no es tu camino, no tendrás una vida gloriosa, una vida donde veas la expresión de la bendición de Dios, la expresión de la gloria de Dios, la expresión del poder de Jesucristo, a un Cristo haciéndolo visible, lo invisible visible, notorio. No a un Cristo que es una realidad en tu vida. ¿Por qué? Porque estás caminando junto al camino como aquel ciego. Pero hoy el Señor le dice a los ministros, a las esposas de los siervos del Señor, a los discipuladores, a los del grupo del pastor, a todos los discípulos les hace un llamado: que vengan y se integren al camino, como le dijo aquel ciego: ven. Y lo llevó a que saliera de estar junto al camino, en el carril auxiliar, sino que estuviera en el camino, y ahí fue donde experimentó la gloria de Dios y la manifestación de Dios en su vida. Por eso es que Él quiere que nosotros comprendamos que Él es el camino, que Él es la dirección, que Él es el eje central donde todo gira alrededor de Él. Y cuando digo todo gira, era lo que estaba hablando de la profesión alrededor de lo que es el propósito y el plan del Señor. La familia, ahí fue donde confundió la serpiente a Adán y a Eva. Lo sacó de que todo girara en el Señor, y por presentarles otras opciones, y ellos por irse con lo que estoy hablando, se fueron en un carril auxiliar y dejaron de que Dios fuese su camino, su verdad y su vida. Qué importante es que nosotros todas las cosas que hagamos, las hagamos bajo ese ente o esa persona que es Jesucristo, y que toda nuestra vida, nuestras acciones giren alrededor del propósito del Señor. Si leemos en Romanos 28 o Romanos 8, 28, si leemos en Romanos 8, 28, ¿qué es lo que podemos nosotros entender allí y qué es lo que el Señor hoy nos quiere hablar? Y nos dice de esta manera: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y esto es a los que... Vuelvo a ver, estoy hablando del propósito del Señor, del camino como propósito de Dios, y dice: a los que conforme a su propósito, a los que conforme a su propósito, y vuelvo a insistir, a los que conforme a su propósito son llamados. Por eso es que la pareja tiene que ser funcional en el propósito del Señor. No estoy hablando necesariamente de privilegios dentro de la iglesia, dentro del templo.
No, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos influenciando? ¿Qué estamos viviendo y haciendo del propósito de Dios como pareja? Adán y Eva siguieron siendo parejas y Dios siguió interviniendo con él. Claro, ya no como era cuando estaban en el huerto del Edén. Los siguió cuidando y los siguió protegiendo. Y también los bendijo de alguna manera. Aunque ahora tenía que trabajar, pero ya con el sudor de su frente, antes sí tenía que cuidar y velar por todo lo que pasaba también en un trabajo así, pero ya no con todo el esfuerzo humano que debía de hacer como ahora lo tenía que hacer. A lo que quiero llegar es cómo el enemigo lo sacó, voy a decirlo así, en relación a la enseñanza que estoy llevando y que el Espíritu Santo nos está guiando, los sacó del camino y los puso en un carril auxiliar. Y aunque ellos seguían teniendo cierta participación de Dios en sus vidas, sin embargo, estaban fuera del propósito de Dios, porque dice la Escritura que el hombre estaba no solo desconectado, sino fuera de la relación con Dios, destituido de la gloria de Dios. Dice, por cuanto todos estaban destituidos de la gloria de Dios. Pero si fueron llamados con un propósito. ¿Y cuántos andamos así? Hablando de Dios, asistiendo a la congregación, realizando nuestros privilegios, pero en el camino auxiliar. No somos la expresión exacta de Cristo como esposa hacia un esposo, como esposo hacia un esposo, a una esposa, como padres hacia los hijos o hijos hacia los padres. No somos la expresión de Cristo porque Él no es nuestro camino. Sin embargo, Jesús dijo, yo soy el camino, no hay otra opción. Ahora, el asunto grave es esto, si Jesús no es nuestro camino, el destino no es el cielo. Ni el destino es una vida gloriosa en la expresión de Jesucristo en cada uno de nosotros. Porque no como el mundo dice que todas las religiones nos llevan a Cristo, nos llevan a Dios. Como ya aclaré, nosotros no vivimos una relación, sino una vida en Cristo Jesús. Es vivir en Cristo, y por eso el apóstol Pablo decía, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, pero también él expresaba, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. No dice que fue metido a una religión, sino que fue metido a una vida en Cristo Jesús. No te metió, voy a decir así, y lo voy a explicar, para que no te confundas, no te metió al Evangelio como religión, sino te metió al Evangelio como una expresión de vida en Cristo Jesús. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y por eso es que Él se presenta como el camino, como la verdad y como la vida. Me llama mucho la atención de cómo es que Cristo en esta ocasión presenta tres cosas: camino, verdad y vida. En todas las demás partes dice, yo soy la luz del mundo, una cosa. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz, pero no lo presentó todo junto, como aquí nos presenta tres cosas, que nos demuestra que pareciera como que no tuviera relación camino, verdad, vida. Y sí tiene relación, como lo vamos a ir viendo en los demás programas de Reforma, porque vamos a estar trabajando esta crisis que hay a nivel congregacional y a nivel ministerial, de que creemos que estamos haciendo lo de Dios cuando estamos haciendo solo algo, una parte, y vemos todavía como complemento al Señor en nosotros y lo estamos dejando en segundo plano, o estamos creyendo que estamos en lo mismo, en el mismo nivel, cuando Él es el Señor y es la cabeza de la iglesia. Cuando tu profesión está así con Cristo,
o tiene abajo el propósito del Señor, estás andando en un carril auxiliar. Cuando tus amigos te quitan la atención, estás viviendo y caminando en un carril auxiliar. Cuando la empresa te quita el tiempo de buscar al Señor. Como dije, vemos a un Abraham exitoso. Vemos a un Abraham próspero, riquísimo. Pero no se quitó de ver al Señor. Podríamos presentar a un David que era rey, cumpliendo una función, voy a decir así, casi política. Sin embargo, dice que era profeta, pero también siguió siendo próspero, porque aun de sus bienes él sembró para la construcción del templo. O sea, era riquísimo también. Entonces, no es que el tener a Dios como el propósito principal, vamos a sufrir daño y vamos a vivir pobres y escasos y limitados. No, eso es totalmente diferente y falso lo que el mundo te ha metido como creencia. Sin embargo, el poner a Dios en primer lugar es el punto importante en nuestra vida. Como dije, cuántas veces hay cosas que nos afectan y que nos dañan, e incluso cosas que no las vemos tan importantes. Recuerdo que también hace años fui a una congregación y ese día llegó un joven al servicio y el pastor me dice: "Vine, qué bueno que vino este joven y vino ahora porque usted vino". Así le dije: "¿Y por qué?". "Es que ya tenía 1.5 años de no venir". Así le digo: "¿Pero y por qué? ¿Y qué te pasó?". Es que como nos peleamos con mi novia y como ella sigue viniendo aquí, pues yo dije, la voy a estar viendo aquí, el conflicto. Dije, una novia te está separando, una exnovia te está alejando de los caminos de Dios, porque ni siquiera estaba yendo a otra iglesia. ¿Cómo es eso? Eso es caminar en carriles auxiliares cuando algo te está quitando el propósito y el plan del Señor, que es el punto importante. Estás dándole lugar a ella más que a Dios. Y ahí lo empezó a entender y le seguí hablando sobre la prioridad que es Dios en su vida. Y entonces dijo, sí, quiero seguir viniendo, pero ya no por una búsqueda de una novia o si la puedo ganar o recuperar, sino porque ahora Cristo es mi vida. Y le hablé del camino y dijo, porque ahora entiendo que Cristo es mi camino. Ahora, qué importante es todo esto, los valores espirituales. No solo los valores morales, sino los valores espirituales. Y dentro del valor espiritual es que Cristo es el único camino, pero que Cristo tiene que ser tu camino para que puedas vivir en el poder y en la gloria de Jesucristo. Y cuando vemos, por ejemplo, en Colosenses capítulo 3, nos está hablando sobre la iglesia de Colosa. ¿Y cómo estaba esta iglesia? Dice aquí, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y el siguiente versículo que nos dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Si usted, leamos otra vez los dos versículos y quiero que usted capte bajo la enseñanza que se está dando hoy, cómo andaba esta iglesia. Otra vez, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad. No dice que lo estaban buscando, les dice que lo buscaran. Buscad las cosas de arriba. Lo voy a aclarar lo que estoy diciendo. Si pues habéis resucitado con Cristo, por eso es que vosotros estáis buscando las cosas de arriba. No dice así, sino les dice que lo hagan, que se ubiquen, que reconozcan las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y luego dice en el siguiente versículo, poned la mira, o sea, enfocados
en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ahora, ¿qué logró encontrar de la posición, de la condición y de la actitud de esta iglesia de Colosa? Estaba hablando del diseño. Se le había hablado de que Cristo era el todo en todas las cosas y que por Él fueron hechas todas las cosas. Todo eso la iglesia lo sabía. Pero sin embargo, ¿cómo estaba viviendo? En el carril auxiliar. ¿Y cuál es el carril auxiliar? Cuando alguien no está poniendo su mira en las cosas de arriba. Cuando no es ese su interés, su preocupación. Como vuelvo otra vez, yo puedo tener una empresa, puedo ser profesional, pero si funciono bajo el propósito, bajo el propósito del Señor y en el propósito de Dios, entendiendo que Él es mi camino y como único camino, como el punto de dirección, como el plan y el propósito del Padre que me ha sido dado en Él para mi vida, entonces no es que vaya a ser afectado y dañado, sino que voy a vivir una vida gloriosa y plena en el poder de Jesucristo. Es por ello que necesitamos comprender sobre esto, porque relacione ahora la vida de esta iglesia. Cuando Pablo les dice, si habéis pues resucitado con Cristo, mirad o poned, dice en el segundo versículo, poned la mira en las cosas de arriba. O sea, estaban desenfocados, distraídos. Y cuando tú estás distraído de las cosas del Señor y cuando otras cosas son más importantes que el propósito de Dios, que le das, por ejemplo, como hizo Adán con Eva, que le dio énfasis que para él era más importante Eva que Dios, que lo que Dios había dicho. ¿Y dónde lo vemos? En que él obedeció a Eva más o no, y dejó de obedecer a Dios, porque vio que Eva era lo más importante. Ahora, no le estaba diciendo, sepárate, aléjate, no le hagas caso, sino lo que mostró allí Adán era quién era su importancia, quién era el punto clave. Y cuando Cristo es nuestro camino, Él es la única, no digo opción, porque Él no es ninguna opción. Él es el único camino, el único punto de dirección y de ubicación en nuestras vidas. Y como dije, todo radica y todo se origina y todo se mueve en Él, para Él y por Él, para la gloria de su nombre. Pero ahora si analizamos esta iglesia, ¿cómo andaba? En carril auxiliar. Cuando el Señor dice, buscad las cosas de arriba, quiere decir que no las buscaban. Para ellos la prioridad era lo terrenal. Era todas las opciones. Los matrimonios eran iguales a los del mundo. Los hijos eran iguales a los del mundo, el comportamiento del esposo y de la esposa era iguales a los del mundo, porque no buscaban las cosas de arriba. Los trabajos, los negocios, las empresas eran iguales como los del mundo. Tenían los mismos problemas y era lo mismo. Sus casas, sus estilos de vida eran iguales como los del mundo, porque no buscaban las cosas de arriba. Sus relaciones, las prioridades de los hijos en relación a la búsqueda a Dios eran iguales a los del mundo. Lo explico de esta manera. Dice en Jueces que hubo una generación que no conocía a Dios, cuando eran producto y venían de una relación de sus padres que eran parte del pueblo de Dios, pero ahora había una generación que no conocía a Dios. Y uno puede decir, pero ¿cómo se da esta situación si los padres buscaban a Dios, si los padres eran parte del pueblo de Dios, pero ahora hay una generación que no conoce a Dios? O sea, hijos desenfocados en el propósito del Señor. Amistades que las hacemos según el mundo y que nos guiamos y nos comunicamos bajo eso.
Noviazgos que son iguales a los estilos del mundo, pero no enfocados en el propósito y en el plan del Señor. Como dije ya, amistades o relaciones y nuestro compañerismo con la gente similar a lo que es del mundo. Entonces eso es vivir junto al camino o vivir en el carril auxiliar, pero no reconociendo que Cristo es. Y eso era lo que vivía la iglesia de Colosa. Por eso es que Pablo les habla de hacer, porque no lo estaban haciendo. Buscad, poned, sus ojos no eran Cristo, sus ojos no eran Dios, sus ojos no eran las cosas de arriba, sino los ojos o su énfasis era solo lo terrenal. Y cuando tu prioridad es lo terrenal, estás caminando en el carril auxiliar. Y como dije, si Jesús no es tu camino, no llegarás al cielo, porque ningún otro camino te lleva al cielo, solo Cristo. Ni tampoco una vida gloriosa y plena en el Señor. Y por eso viene el apóstol Pablo y dice, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. Pero luego les dice, poned la mira en las cosas de arriba y no en la tierra. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué está mostrando? Una iglesia que no estaba andando en el camino, ni estaba siguiendo el camino como punto de dirección. No tenía a Cristo como el camino, ni entendía lo que era y lo que es que Cristo sea el camino que nos lleva al Padre. Como dije, no solo viéndolo desde la perspectiva de salvación, sino la perspectiva también de un camino que nos lleva en ese proceso de perfección y en ese proceso de una vida plena, en relación, en comunión, en vivencia con Cristo Jesús y en Cristo Jesús. Eso mismo le pasaba a la iglesia de Corinto. En 2 de Corintios, capítulo 10 y versículo 12. Era una iglesia que creía tener a Cristo como camino. Sin embargo, voy a seguir diciendo el término que estoy utilizando, caminaba en un lugar auxiliar a lo que realmente debía de vivir. Por eso es que en 2 de Corintios capítulo 10 y versículo 12 en la NVI, no nos atrevemos a igualarnos ni a compararnos con algunos que tanto se recomiendan a sí mismos. Ahora, ¿cómo se medían ellos? No conforme el camino, no conforme las prioridades de buscar las cosas de arriba y de poner los ojos de arriba, sino al medirse con su propia medida y compararse unos con otros, no saben lo que hacen. Mas, sin embargo, después viene Pablo en el siguiente versículo y dice, mas nosotros nos medimos con la regla, con la medida que nos ha dado nuestro Dios. Nosotros, por nuestra parte, dice, no vamos a jactarnos más de lo debido. Nos limitaremos al campo que Dios nos ha asignado, pero escúchelo bien, según su medida en la cual ustedes están incluidos. Qué importante es que nosotros comprendamos esto, el vacío y la mala ubicación y la deficiencia que también había en la iglesia de Corinto. Con razón no daban la talla, seguían siendo niños. Con razón no eran productivos, viviendo según la carne. Con razón no alcanzaron el objetivo. La pregunta es, la iglesia que el Señor te ha dado y donde estás funcionando como pastor, ¿es una iglesia productiva o es una iglesia al estilo la iglesia de Corinto? Los discípulos que tienen, el grupo de comunión familiar, como discipulador ahora te estoy hablando, como
grupo del pastor, las personas que tienes bajo tu cargo, ¿cómo están? Le preguntan a veces a la esposa, mira mi amor, mi cielo, ¿cómo me ves? Y ella en su amor, le dice, te ves bien mi amor. No estoy hablando de ropa o de arreglo personal, estoy hablando de la vida. Te ves muy bien. No, 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 no hay problema. Estamos sirviendo al Señor, estamos trabajando con los privilegios que nos dan. Déjame decirte, y no quiero perderte, el Señor, estoy hablando de lo principal, no estoy diciendo que no lo hagas y lo que debes hacer cada privilegio, cumplirlo con responsabilidad, pero el Señor no nos llamó como prioridad a los privilegios, sino nos llamó a una expresión de vida y de poder influir y ser luz y expresar la gloria de Jesucristo como pareja, como familia, como amigos, como empresarios, que revelemos al Cristo glorioso y que le demostremos al mundo que sí hay un solo camino. Porque es que hoy vemos que pastores toman otros lugares y otros caminos, o gente cristiana se va otra vez al mundo y agarra otras opciones, porque falta iglesias, pastores y esposas de pastores que revelemos todos que Cristo es nuestro único camino y que todos los caminos que el mundo nos ofrece, todas esas turbulencias, todos esos diferentes caminos que el mundo nos ofrece, nunca nos llevarán a Dios, sino solo la persona de Cristo, y solo en Cristo y el vivir conforme a Cristo es que nos llevará a mantenernos conectados en Él y a vivir en Él para la gloria de su nombre. Es por ello que el Señor hoy nos está llamando como el Señor llamó al ciego. Ven, no fue Jesús al camino auxiliar, fue Él el que lo llamó para que viniera y que Él saliera de estar junto al camino, que yo le llamo camino auxiliar, porque era junto al camino, pero no era en el camino. La pregunta de hoy es, ¿cómo es tu expresión de una vida personal, de una vida familiar, de una vida de pareja, de una vida de amigo o de una vida de las relaciones que tienes con los hermanos de la congregación, de una vida de empleado, de trabajador, de jefe, mencionaba, de todas las áreas de nuestra vida? Todo lo que hacemos y lo que somos, ¿qué está revelando? ¿Una vida junto al camino o reconociendo que Jesús es el único camino, es la única verdad y es la única vida? Y déjame decirte, en los próximos programas de Reforma estaremos hablando lo que significa que Él es la verdad y también lo que significa lo que Él es la vida. Así que como trabajo te dejo a nivel personal, que sigamos dando y fortaleciendo lo que Él significa para mí, lo que significa para ti, no lo que significa a nivel general, que Cristo es el camino, sino qué significa Cristo para ti como el camino. Pero también que te examines con eso, que encuentres y evalúes y veas si lo que has encontrado aquí tiene relación y tiene una comprensión de vida en esa realidad de lo que el Señor te está revelando y te está mostrando. Pero luego vamos a estudiar. Ahorita no te dediques a estudiar sobre Cristo como verdad, ni Cristo como vida, sino Cristo como tu camino. Y examina todo, si con las amistades, si con el noviazgo, sino como esposos, como esposas, como hijos, como empleados, como jefes, como ocupando un lugar en el gobierno,
congresistas, gobernadores o alcaldes o alguna otra función, y como profesionistas, si todo eso está revelando que tu vida y todo lo que haces está centrada en la persona de Cristo Jesús. O te encuentras como la iglesia de Colosa, alabando, cantando coritos, voy a decir así, que hablan de Cristo y yendo a la iglesia a cantar y a escuchar el mensaje, como llegaba la iglesia de Colosa, incluso practicando sus privilegios y siendo muy fieles con sus privilegios. Por eso era que estaba la iglesia de Colosa, pero estaba desenfocada de la persona de Cristo Jesús. Cuando Cristo es el camino, Él es el foco de tu vida. Es el punto de atención. O entonces aquellas cosas que parecen buenas, pero que no encajan con ese propósito, entonces entendemos que no nos corresponden. Si en una empresa, si en un negocio hay algo que no encaja con lo que el Señor quiere que hagamos, que fue lo que hizo Abraham, que fue lo que hizo José, que fue lo que hizo David, y así te podría mostrar todos los hombres de la Biblia que fueron prósperos y bendecidos por Dios. Actuaron según el propósito de Dios y nunca fueron pobres, nunca vivieron mal, sino a pesar de las circunstancias difíciles que venían, siempre las superaron y salieron adelante. Entonces veámoslo así y examinémonos. Ahora no decían los de la iglesia de Corinto, ellos se preguntaban a sí mismos, mira, o le decían voy a decir así a otro discípulo o al pastor, mire pastor, ¿cómo me mira a mí? Yo te miro precioso, yo te miro bien, y 10 más, venís, dirigís y tenés buena voz, tocas muy bien, trabajas muy bien en multimedia, y empieza a enfocarle sobre cosas que tienen que ver con templo, pero no cosas que tienen que ver con la relación y la comunión con el Señor. Ellos dice que entre ellos mismos se medían. ¡Qué tremendo! ¿Y cuántas veces has preguntado y cómo te sientes con los demás y te mides por lo que dicen los demás o por la reacción de los demás con lo que haces? ¡Qué bien! La hermana o el hermano se gozó en lo que hice. ¡Gloria a Dios! ¡Qué precioso! Y te mides con eso, cuando la única medida es Cristo. No es ni la iglesia, es Cristo. La iglesia es para edificarnos y para que nos expresemos como cuerpo de Cristo. Pero no es nuestra medida. La medida solo es una porque hay un único camino y ese es la persona de Jesucristo. Así que trabaja y quiero que me envíes. No que de la iglesia, por ejemplo, si hay 100, 200, 300, solo 1 o 3 o 2 lo manden. Y especialmente quiero recibir de los pastores, de las esposas de pastores y los de asistencia pastoral. Y claro, de los discipuladores y de los demás discípulos. No importa la cantidad que lleguen a ser, que de todas maneras sí los voy a revisar y ver qué es lo que cada uno está enfatizando. Pero lo que quiero es que hoy dejemos de medirnos a nosotros mismos. O te ves, qué grandioso, ahora estoy viviendo otra etapa del Señor, pero sigues mintiendo, sigues sin un desarrollo, sin ser productivo, sin expresar a Cristo, sin andar como Él anduvo. Pero estás bien, en tu opinión estás bien. Así que lo que hoy examines y revises
nos va a mostrar quién es nuestro enfoque. O si estamos como la iglesia de Colosa y la iglesia de Corinto, la iglesia de Colosa desenfocada y la iglesia de Corinto midiéndose entre ellos, cuando tu foco, tu punto de atención es Cristo, pero también tu medida es Cristo. La pregunta es hoy, ¿es tu profesión más importante que Cristo? ¿Son las amistades más importantes que Cristo? ¿Es el trabajo más importante que Cristo? No estoy diciendo que dejes de trabajar. Ya hablé que cuando alguien está en Cristo es próspero y todo le funciona y todo se ve la manifestación de Dios en su vida. ¿Cómo es tu relación con amigos? ¿Cristo es más importante que tus amigos, como aquel que le importaba el bar y era que lo extrañaba? Solo buscaba la amistad, compañerismo, pero no una relación estrecha con Cristo. Sonaba bonito y suena como algo y de veras una deficiencia de la iglesia, el compañerismo, pero a la vez estaba enfocado en una relación puramente humana, de comunión, pero no en la persona de Cristo. ¿Estás así? ¿Qué es lo que hoy te interesa? Que no te pase lo de Adán y Eva, que estaban enfocados en ellos mismos como pareja y desenfocados en Dios. Ese fue el trabajo de la serpiente, desenfocarlos de Dios. Y ese es el trabajo que la serpiente está haciendo en las iglesias y en una gran cantidad de cristianos y de ministros y de esposas de pastores y de grupos del pastor, desenfocados en Dios. Y no hemos discernido que es un trabajo de la serpiente. Pero el Espíritu Santo nos enfoca a Cristo y nos lleva a Cristo. Y nos dice que Él es la vida, que Él es la verdad y que Él es el camino. Nuevamente te pregunto, ¿es Cristo tu camino y andas en ese camino o andas en un carril auxiliar? Que el Espíritu Santo nos guíe y nos revele dónde andamos y cuál es nuestro estado. Y si es así, que hagamos como el ciego, cuando Jesús les dijo que viniera a él, salió del camino auxiliar, junto al camino, y llegó al camino que es Cristo Jesús. Eso es lo que el Señor quiere, y esa es la expresión de una iglesia gloriosa, que entiende que Cristo no es una solución ni una accionar como el mundo lo hace, no es ninguna opción, sino que Cristo es el único camino para la gloria de su nombre. Que Dios te bendiga y que seamos ubicados y que a partir de ahora vivamos en el camino y vivamos como el camino, como el punto de dirección y como el eje central de nuestra vida. De todo lo que hagamos, que sea el punto de dirección de cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga y te use grandemente, pero recuerda que si Jesús no es tu camino, tu destino será totalmente otra cosa, menos el cielo y menos las cosas del Señor. Adelante, bendiciones en Cristo Jesús.